Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. Amigos, me encuentro nuevamente con mi compañero, amigo y socio, director de la firma, licenciado, maestro Joaquín Elizalde. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Hola Mario, mucho gusto. Un Gracias. saludo a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, amigo, muy amable. Amigos, pues miren, tenemos preparados para el día de hoy un programa especial basado en el Big Data. ¿Qué es el Big Data? Bueno, pues es el gran manejo, el llamado gran manejo de datos que se está haciendo hoy en día para sacar conclusiones sobre negocios, asuntos comerciales, etcétera. Para eso teníamos invitado al ingeniero Oscar Adrián Martínez, un especialista en el tema para que nos platicara, pero desgraciadamente no pudo acompañarnos. Entonces, pues hemos decidido cambiar, les ofrecemos una disculpa por esta situación y hemos decidido cambiar por un tema igual de interesante, si no es que más y más importante. ¿De qué tema estamos hablando? De la propiedad intelectual. Entonces, pues tenemos a quién, pues a uno de los mejores abogados en México en temas de propiedad intelectual en casa, pues que nos platique un poco de esto. Licenciado Joaquín Elizalde, como usted bien lo sabe, pues aparte que es abogado y tiene una trayectoria bastante amplia en estos temas de propiedad intelectual, el derecho de autor, reconocimiento, ha escrito artículos, ha sido investigador, es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Informático, es presidente de propiedad intelectual en el entorno de las TICs, en la Academia Mexicana de Derecho Informático. Ha escrito artículos de divulgación, bueno, ha llevado una de casos interesantísimos que por motivos profesionales pues no podemos platicar aquí en el programa. Entonces le he pedido y ha concedido, nos va a hacer el honor el licenciado Joaquín Elizalde de platicar sobre este tema. Mi estimado Joaquín, ¿podrías platicarnos como para entrar en detalle con esos temas? ¿Qué es la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual otorga un ámbito de protección a cualquier creador de una obra comprendida dentro de las bellas artes o que tenga una aplicación industrial. Este reconocimiento se da y estas prerrogativas se dan a través de su reconocimiento en la normatividad. Como sabemos, las normas nacionales, pero también debido a la amplitud de protección, hay normas internacionales que reconocen estos derechos a favor de estos dos tipos de creadores. Entonces podemos decir que la ley tiene un objeto y un sujeto de protección. Los sujetos es cualquier creador de alguna obra comprendida en las bellas artes o que tenga una aplicación industrial. Y el objeto de protección es precisamente la creación. En ambos Okay. casos se le hace un reconocimiento. ¿Por qué? Porque al darse este reconocimiento se incentiva la creación de nuevas obras, tiene un valor educativo y cultural, incentiva la economía, incentiva el desarrollo e incentiva la creación de nuevos productos del intelecto humano. Esa es, digamos, a grosso modo, lo que comprende el derecho de la propiedad intelectual. Y digamos que la parte medular del comercio electrónico, de las tecnologías de la información, porque en base al desarrollo, no sé si estás tú de acuerdo, o por lo que digo que tú eres el especialista en estos temas, pues con cada invención que hay, ¿podría llamarse invención o cuál podría ser el tema? Qué bueno que tocas ese punto porque es amplio el campo de la propiedad intelectual. Okay. Eh, digamos que se divide en dos grandes disciplinas. Por un lado, las normas protectoras de obras que nacen al amparo de las bellas artes o de la cultura en su sentido más amplio. Ese tipo de creaciones están protegidas por el derecho de autor. En cambio, cuando las creaciones están dentro del ámbito del comercio, tienen una aplicación industrial, sirven para identificar establecimientos, servicios o productos, entonces estamos dentro del ámbito de la propiedad industrial, que son, digamos, las dos grandes disciplinas que integran en su conjunto la propiedad intelectual. ¿Qué tienen en común? Que ambas disciplinas protegen un producto de la creación intelectual. Okay. ¿Okay? Entonces, dentro del derecho de autor encontramos cualquier tipo de creación que es para distinguirla y para nuestros amigos que tengan algún objeto susceptible de protección y no saben a qué disciplina corresponde o bajo qué normas van a protegerla. Entonces lo que debemos distinguir es si nuestra creación está dentro del campo de las bellas artes o de la literatura o de la cultura en su sentido más extenso. Si es así,
Por ejemplo, un libro, independientemente del género que pertenezca, científico, literario, poesía, drama, independientemente del género al que pertenezca, en esencia es una obra literaria. Entonces queda al amparo de la protección del derecho de autor. Entonces, si en cambio, por ejemplo, yo quiero identificar a mi establecimiento mercantil con un nombre, entonces la figura protegible es por propiedad industrial. Entonces, veamos. El derecho de autor va a comprender las obras nacidas o creadas dentro del campo y de la cultura en su sentido más amplio, como son la dramática, la literaria, la coreografía, las producciones audiovisuales, la obra audiovisual, la arquitectónica, la dramática, la coreográfica, etc. Eso en sentido estricto, digamos que son las obras protegidas por el derecho de autor. En propiedad industrial hay, digamos, dos grandes bloques de creaciones que pueden estar amparadas bajo este tipo de normas. Entonces, ¿cuáles son? Pues tenemos primero las creaciones novedosas o las creaciones que comprenden las patentes, los modelos de utilidad, los dibujos industriales, los diseños industriales, los secretos industriales, las variedades vegetales, aunque tiene una norma especial, pero guardan relación con la propiedad industrial. Y básicamente esas son, y los esquemas de trazado de circuitos integrados. Ese, digamos, es el ámbito que comprende el primer bloque de objetos protegidos por la propiedad industrial. El segundo bloque están lo que conocemos como los signos distintivos, que son las marcas, los avisos comerciales, los nombres comerciales y las denominaciones de origen. Entonces, en ambos casos, tanto en derecho de autor como en propiedad industrial, existen mecanismos para su protección, que ahora veremos cuáles son. No sé si hasta aquí... Tengo una pequeña duda que quisiera más bien que le platicaras al público. Nosotros, al ser un despacho especialista en protección de datos, y vaya que la propiedad intelectual y el derecho de autor, pues es parte de los datos, estarás de acuerdo. Y decimos, Joaquín, de lo que se maneja hoy en día. Dice, bueno, ¿por qué están platicando de propiedad intelectual? Lo acaban de ver. Parte de lo que platicaba el licenciado Elizalde era de los circuitos integrados. Con esto podemos ver la evolución a lo mejor de una computadora, de una tableta. ¿Muy bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Yo creo que el ámbito del el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, qué bueno que tocas, es concomitante a la evolución y al desarrollo de la tecnología. Por ejemplo, en sus orígenes, el copiar una obra literaria era por escribanos. Pasaban días con tinta y pluma copiando o reproduciendo una obra. Con el advenimiento de la imprenta, pues ya era la creación en volumen de obras literarias. Entonces, con esa evolución se va dando un reconocimiento, primero de unos editores de libros, y luego ya de forma más depurada a los autores de la obra. Entonces, el desarrollo tecnológico es concomitante con la protección de la propiedad intelectual. ¿Qué pasa ahora en nuestro ecosistema actual? En nuestro ecosistema actual, debido al desarrollo de las TIC, resulta que existen grandes mitos. Creemos que porque una fotografía, una imagen, una marca, un audiovisual, cualquier tipo de dibujo o una fotografía que esté disponible en Google, hacemos una búsqueda y la vemos, pues la voy a utilizar, ¿no? Porque se va a ver muy padre en mi publicidad que voy a desplegar. Sí. Y como soy un emprendedor y no tengo la capacidad por el momento económica de invertir en mis propias creaciones, pues voy a tomarlas. Entonces, creemos que por estar disponibles son gratuitas, y ese es un gran mito que debemos dejar de lado. Todo lo que está en internet tiene un autor y tiene un titular de un derecho. Entonces, cuando algún emprendedor, cualquier persona que pretenda con fines de lucro utilizar una foto, un fragmento de una obra, etcétera, para usos comerciales y obtener un beneficio de ello, entonces, si lo hace sin autorización, incurre en una violación del derecho de autor.
Y esto pudiera, bueno, sabemos que las tecnologías de la información, bueno, estoy pues es a nivel mundial. Me gustaría que le platicaras a nuestros televidentes qué es lo que sucede cuando una persona, me gustaría primero que lo manejas desde el propio propiedad intelectual y luego lo bajamos, si me lo pero ya sabes, como siempre, la era de datos, Sí, sí. ya saben amigos, ¿no? Me gustaría que nos platicaras si alguien está haciendo uso de una imagen que yo soy dueño, digamos en España, ¿hay manera de proceder para tener reconocimiento del derecho sobre esta imagen que nosotros creamos, si es que la registramos, por ejemplo, en este caso en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aquí en México? ¿Hay algún procedimiento que Qué bueno llevas a que cabo? dices. Mira, por ejemplo, en el caso del uso de la imagen de una persona, es un derecho que está reconocido o que está regulado en la Ley Federal del Derecho de Autor, aunque propiamente no es un derecho de autor. Lo que sí, por ejemplo, la obra fotográfica sí es una obra protegida, siempre que esté plasmada en un material. Ahora, el reconocimiento del derecho de autor, a diferencia de la propiedad industrial, no requiere de ninguna formalidad ni de ningún registro. Por el simple hecho de crear y de fijarla en un soporte físico, material o digital, está protegida. Tú tienes una imagen y tú estás domiciliado en España. Y resulta que alguien en México abre una página idéntica a la tuya e incluso copia el contenido de tu página, alguien copia el contenido de la página del legítimo titular, copia imágenes, copia todo. Entonces, él tiene las posibilidades de hacer un reclamo al titular con una carta reclamación exigiendo el respeto a sus derechos de propiedad intelectual. ¿Qué pasa si omite y él sigue sin respetar esos derechos y continúa arriba el contenido que está copiando? Bueno, pues ya iniciará algunas acciones legales aquí en nuestro país, tratándose de páginas de internet. ¿Okay? Tratándose de otro tipo de plataformas como YouTube, un banco de fotos, etcétera, hay un procedimiento especial que el propio operador de la plataforma establece para dilucidar este tipo de controversias que se suscitan. Perdón que te interrumpa. Ese tipo de controversias que te suscitan, porque también déjeme decirles que también es experto en controversias. De hecho, realizó un sistema de mediación electrónico que pronto daremos a conocer, espero, por aquí por Data Protección. Quisiera que me comentaras, ¿es obligación de los creadores de las plataformas establecer medios alternos de solución de controversias en todos los casos, o es simplemente buenas prácticas a las que se refieren los proveedores? Mira, es la implementación de mecanismos para resolver controversias o determinar sobre si un contenido permanece arriba de una plataforma u otra. Es una sana práctica. Es una sana práctica que el propio operador determina para evitarse responsabilidades. ¿Qué pasaría o qué pasó antes cuando no existían estos sistemas de autorregulación? Lo que pasaba es que el afectado, a diestra y siniestra, demandaba al medio, al operador, cuando quien había realmente transgredido los derechos era quien había subido el contenido o había hecho uso de ese contenido. Entonces, esto deriva de una buena práctica por parte de los operadores de estas plataformas. Y vemos que tenemos entonces alternativas para, no solamente por la mediación, en caso de no llegar a un acuerdo, podemos, puedes llegar a representar a las personas en otros países para lograr que se bajen los contenidos cuando son propietarios de los mismos, o en su caso se puede solicitar un pago por resarcición, no sé si esta es la palabra correcta, resarcición del daño realizado por la presentación al autor. Sí. Vamos a ver que, por ejemplo, ya hace un rato comentábamos, y una de las acciones que tiene es precisamente el resarcimiento, en caso del derecho de autor, el resarcimiento del daño moral, del daño patrimonial o la indemnización por daños y perjuicios, que es una de las acciones que la ley le otorga al titular del derecho o al autor. El otro tipo de acciones es una acción penal. En el caso de nuestro país, el Código Penal Federal establece qué conductas son consideradas delitos en materia de derechos de autor y determinar una sanción. La sanción consiste en una pena privativa de libertad. Y la sanción administrativa, que
Ahí hay dos tipos de infracciones que se dan, puede ser en materia de comercio, en materia de derechos de autor. En un caso reconoce el Instituto Nacional del Derecho de Autor, y en el caso de las infracciones en materia de comercio, conoce el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Son los tres tipos de acciones que el afectado puede ejercer en nuestro país. Pero tratándose de los operadores, existiendo plataformas para dirimir o mecanismos para solucionar estos conflictos, pues desde ese momento es un salvoconducto para ellos de no incurrir en responsabilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú creas una obra, no sé, musical, o creas el contenido de data protección? Al final es una obra literaria y el autor eres tú. De repente algún otro despacho dice, ay, como es un contenido muy interesante, pues lo voy a copiar porque yo también me dedico a ese tipo de servicios. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi nueva página. Y entonces ahí ya se está dando una reproducción no autorizada de un uso no autorizado de tu obra literaria. Y entonces pues tú puedes ejercer estas acciones. En el caso de los operadores como YouTube, por ejemplo, él establece el mecanismo. ¿Qué pasa si tú presentas tu título de registro de obra otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor y al momento de presentar tu queja ante YouTube, le informa al presunto transgresor que tú estás haciendo ese reclamo, que justifique que él tiene alguna autorización o algún derecho sobre el contenido que está reproduciendo? Si la otra persona no justifica, se baja el contenido. Si llegase a justificarlo, lo que va a determinar YouTube es que se resuelva la disputa ante una autoridad competente. Ok. Entonces te va a remite a las partes a resolver su disputa ante las autoridades, porque evidentemente él no es autoridad. En una sana práctica y con el ánimo de que este tipo de plataformas sigan vigentes y no se vean afectadas, es como establece este tipo de resolución de controversia. Eso es muy interesante, sobre todo porque, bueno, iniciamos hablando a lo mejor de nivel internacional, pero esto ya puede ocurrir de una colonia a otra. Ya estamos acostumbrados a trasladarnos ya no solamente caminando, sino vía comercio electrónico, por medio de la computadora. Entonces podemos acortar tiempos, dinero y así que esfuerzo para poder lograr esos objetivos. Mi querido Joaquín, vamos, si me lo permites, a un comercial. Está muy interesante la plática. Amigos, ya vieron qué tipo de tema. Todos, bueno, la mayoría en México, desde las micros, pymes, personas con física con actividad empresarial, pues hacemos algo que nos diferencia de las demás personas para poder salir adelante por medio de nuestros negocios, nuestro trabajo, nuestra obra de arte. Pues aquí están viendo la manera de proteger el día de hoy. No se vayan, está muy interesante el programa. En un momento regresamos. Gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv.
Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección con el licenciado Joaquín Elizalde. Mi estimado Joaquín, está súper interesante lo que acabamos de platicar sobre la propiedad intelectual. Ahora, será necesario, por ejemplo, se me ocurren ahora las personas, los artesanos, que recurran a la propiedad intelectual, porque escuchamos ahorita la propiedad intelectual, algunas personas me he encontrado que han ido a pedirnos asesoría al despacho, piensan que es únicamente para empresas relacionadas con las tecnologías de la información. Y los que se dedican a las tecnologías de la información creen que es únicamente para los que no tienen relación con las tecnologías de la información. Ya nos explicaste que aplica a todos los productos en general. ¿Tú recomendarías la aplicación de la propiedad intelectual a todos los sectores, incluyendo los artesanos? Necesariamente. De hecho, la Ley Federal del Derecho de Autor establece un capítulo para la protección de las culturas populares y el folclore. Dentro de ellos están los grupos de artesanos y de productores naturales o indígenas de nuestro país. Entonces, esos bienes pueden ser de uso libre, siempre otorgando el reconocimiento de quién es el grupo o la comunidad que crea ese tipo de creaciones, precisamente de obras. ¿Podría ser algo parecido a lo que llaman denominación de origen? Eso es parte de los signos distintivos y es protegible por los derechos de propiedad industrial. Estos se otorgan a un grupo de productores de determinado producto que por sus características climáticas, geográficas, regionales, la forma de producir determinado bien, lo hace único en su especie. Por ejemplo, el más conocido es la denominación de origen tequila, sí, que solo se da en la región Tequila, que comprende Jalisco, una parte del estado de Nayarit y Michoacán. Entonces, por las características climáticas de esa región, el agave tiene cierta textura y cierta forma de procesamiento que se da único en el mundo. Hubo un tiempo en que, por ejemplo, en Japón o en China fabricaban tequila y que no correspondía en nada a las tequila chino. Entonces se hizo una reclamación para que dejaran y se sancionaran a los que infringían este tipo de derechos sobre una denominación de origen. Ahora, pero pensemos en un ambiente más micro, más pequeño, más empresarial, más emprendedor, porque recordemos que una de las virtudes de las tecnologías de la información y la comunicación es precisamente que facilita el emprendimiento. Sin embargo, al realizar un emprendimiento dentro de nuestro aspecto financiero, nuestra estrategia de negocio, nuestro plan de marketing, debemos considerar ya la protección de la propiedad intelectual. ¿Cómo? Cuando yo creo un diseño, identifico mis productos con un nombre, creo un tipo de empaque muy original, auténtico, único en su especie, debo pensar en obtener el registro de marca sobre el mismo. ¿Por qué?
Porque si yo obtengo el registro me da a mí un derecho exclusivo, es decir, ya nadie más va a poder usar ese distintivo y entonces el uso de la marca registrada va a identificar mis productos con la calidad, con su origen, le va a dar seguridad al consumidor que también es objeto de protección por este tipo de normas y va a impedir que otros realicen un uso no autorizado de la marca y la apliquen a los mismos productos o servicios. Entonces lo recomendable es primero y obtener nuestro registro de marca. Si alguien de manera ilegal empieza a reproducir nuestra marca o a identificar productos con nuestra marca que no corresponden a los que yo fabrico, entonces yo puedo ejercer los 3 tipos de acciones que ya te comentaba hace un momento. Claro. En este caso, mira, nos encontramos que la propiedad intelectual pues se vuelve algo indispensable entonces en nuestros días. Porque si tenemos un negocio, nosotros queremos ser diferentes. De hecho, tenemos nuestro know-how, por eso está funcionando nuestro negocio, porque somos diferentes a los demás. Tenemos que protegerlo, porque si no, automáticamente ya cualquier hijo de vecino copia nuestro modelo de negocio, y nuestro modelo de negocio, que en un principio era único, pues se convierte en un modelo repetitivo, digamos. En esta época de las tecnologías de la información, retomando nuevamente esto, estamos ante el desarrollo de software, startups y una serie de programas, de sistemas ya no computacionales, sino de tecnologías de la información, por todo lo que esto abarca, que evoluciona día a día. En este caso, tienen un tratamiento específico el registro de un desarrollo de software a una marca de tequila, por ejemplo. No me refiero tanto a lo técnico, porque pues lo técnico pues es completamente distinto. Sí, claro. ¿No? Tequila virtual, pues no hay tequila de verdad. Pero el tratamiento en el registro de la marca tiene sus peculiaridades, y si sí son y si sí, en dado caso, ¿cuáles serían estas, mi querido Joaquín? Hay que distinguir la creación para poder determinar cómo la vamos a proteger. En el caso del software y de las aplicaciones, como tipo de programas de cómputo, están protegidos por el derecho de autor y su registro puede obtenerse ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. El registro, como dijimos, no es necesario, pero nos sirve como un soporte documental para acreditar la autoría y la titularidad del derecho. Es más, en el ámbito fáctico, ya ante una autoridad y todo, a pesar de que la ley dice que no está sujeto a ningún reconocimiento de ninguna formalidad, normalmente los jueces o las autoridades administrativas te requieren que justifiques y que exhibas el título de registro. Entonces, por una cuestión de seguridad jurídica, es necesario obtenerlo. Ojo, mi derecho nace de la creación de la obra, no del registro. Por eso hay un apartado de la ley que dice que el registro público del derecho de autor tiene efectos declarativos, no constituye ningún derecho. Entonces, lo que me da el derecho es haber creado algo o haberlo adquirido a través de un contrato que cumpla los requisitos legales, pero no me lo da el derecho al registro en sí mismo. ¿Okay? Ahora, en el caso, ¿cómo es un procedimiento? Es muy sencillo, hay una solicitud que se llena con los datos del autor, cuándo se creó la obra, qué características tiene la obra, nombre, domicilio, correo electrónico, firma, si actúa a través de un apoderado o actúa por derecho propio, y si el titular es el mismo autor o si ya transmitió, etcétera. Y se anexan 2 ejemplares de la obra, 2 ejemplares de la solicitud, identificación del autor, el documento, si no es el autor, es el que adquiere a través de un contrato, el documento original, y con eso ya puede presentar su solicitud de registro en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. En tratándose de marcas es un trámite distinto porque son un objeto diferente protegido. Yo, para obtener una marca, lo primero que debo saber es si ya está registrado lo que yo quiero registrar. Porque si ya está registrado, va a haber un impedimento legal para que me otorguen el registro. Entonces, por ejemplo, yo no podría solicitar la marca Coca-Cola para identificar bebidas endulzadas porque ya existe una marca registrada con esa denominación. Perdón que te interrumpa, mi querido Joaquín. Digamos, lo sabemos, pero creo que me gustaría que lo platicaras al público, al televidente. La marca Coca-Cola. Yo hago una hamburguesa y le marco el nombre de Coca-Cola a la hamburguesa. ¿Es posible que si es un producto diferente, el nombre del patente
puede aplicar este para el refresco y Coca-Cola para la hamburguesa, o tiene sus limitantes en cierto ámbito o es universal? ¿Nos puedes explicar, por favor? Por regla general, la marca únicamente sirve para amparar los productos y servicios para el cual se otorga. Es decir, si tú quieres una marca para identificar alimentos preparados, pero si tú en algún momento es exitoso tu negocio y ahora quieres vender souvenirs, ropa, playera, tendrás que obtener otro registro para ropa, calzado y sombrerería. No podrían mezclarse ambos productos o servicios. Sin embargo, esta regla general opera algunas excepciones. Por ejemplo, Coca-Cola es una marca notoriamente conocida. Es decir, un sector de consumidores en cualquier parte del mundo es reconocible. Por eso no es comercial, amigos, perdón. Entonces, por ejemplo, en ese caso, muy difícilmente, aunque sean diferentes productos los que amparen las marcas, no te la van a conceder. O sea, hay un impedimento legal, por existir una marca notoriamente conocida. ¿Okay? Para no crear confusión, digamos, con el consumidor. Ahora, en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de los negocios en Internet, pues esto crea que el obtener un registro es difícil ahora que te lo otorguen, aunque sean diferentes productos y servicios, porque ya los modelos de negocio son flexibles y hoy, por ejemplo, un comerciante puede dedicarse a la venta de zapatos, mañana puede vender motores, aunque por regla general sí solo amparan ciertos productos y servicios, ¿no? Okay. Entonces estamos viendo que en cuestiones de tecnología de la información, pues como hay que tratar de proteger el software, ¿no? Sí, sobre todo. Sobre todo los software de lo que se desarrollan. Los sistemas que hablabas de circuitos electrónicos también es recomendable, aunque estos evolucionan día a día, Joaquín, es necesario que estemos registrando. Sabemos que hoy tenemos clientes, Joaquín, en el despacho, que el día de hoy nos presentan un producto y literal mañana ya tuvo una modificación. Es necesario, tú recomiendas que cada modificación que se va presentando se vaya haciendo un registro de este producto, de la patente. Bueno, en este caso es un registro de sistema de trazado de circuitos integrados, que es una figura que conocemos como el chip. Ahí lo único que ampara esa figura es la forma, el diseño, en cómo están acomodadas las líneas. Okay. Entonces, yo no se ha otorgado un solo registro en México de esos sistemas de trazados de circuitos integrados, pero la figura existe. Pero es más interesante lo que preguntas respecto al software. El software es amparado por el derecho de autor, pero si vamos a querer una protección integral, por ejemplo, sí es necesario obtener un registro para cada cosa que realicemos, porque de otra manera dejaríamos huecos para gente oportunista que no es legítimo titular, que no invirtió en investigación, que no invirtió en el diseño, que se está beneficiando de un prestigio de una marca sin tener un legítimo derecho. Pues lo recomendable es estudiar el modelo de negocio que vamos a implementar y tratar de obtener los registros más adecuados ahí. Para ello, pues, es necesario, sin que suene a comercial, pues que consulten a un especialista. No, pues a uno de los más grandes expertos en México, amigo, lo tienen, Joaquín Elizalde, pues es uno de los más grandes expertos en materia de propiedad intelectual, y vaya que tiene camino recorrido, no solamente académico, no solamente de investigador, sino es muy interesante su carrera profesional, y no solamente en el registro, sino en el litigio también de recuperación. Pero bueno, ese es otro tema, estimado amigo. Amigos, vamos a un corte comercial, si nos permite. Ya ven, está muy interesante el programa. En un momento regresamos. Muchas gracias.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, nuevamente bienvenidos a su programa Abogados al Día. Nos quedamos con el registro de marcas, con el licenciado experto en estos temas, Joaquín Elizalde. Joaquín, ya vimos el registro. Ahora, ¿nos podrías platicar cómo podemos nosotros proteger las marcas? Y no solamente proteger, porque estamos viendo desde el punto de vista de prevención, sino también me gustaría que si puedes tocar el tema, el aspecto de defender. ¿Cómo podemos tanto proteger como defender nuestra propiedad intelectual, sobre todo en el ámbito de Internet, que está tan de boga hoy en día y que es lo que más usamos? Bueno, por ejemplo, ya obtuvimos el registro de una marca, que es un punto importantísimo para obtener el derecho de exclusividad. Sin embargo, no falta quien quiera aprovecharse ilegítimamente del prestigio de nuestra marca. Normalmente son competidores o terceros inescrupulosos que no miden o no respetan estos derechos. Entonces, la ley nos reconoce tres tipos de acciones, ya lo comentaba al principio. Unas son las administrativas, otras las penales y otras las civiles. En el caso de la propiedad industrial, lo que se le recomienda es acudir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a solicitar una declaración administrativa de infracción. Esta solicitud es una especie de demanda, que no es demanda, sino es una petición que se le hace al instituto para que a través de su coordinación de competencia desleal, Departamento de Competencia Desleal, se aboque a investigar si determinada conducta que nosotros le estamos informando constituye una violación a los derechos protegidos. Entonces es una especie de demanda donde yo voy a señalar quién soy, cuál es mi título de registro de marca, en dónde y quién es el presunto infractor y cómo es que está infraccionando mis derechos, de acuerdo con múltiples causales que se establecen en la ley de la propiedad industrial. Entonces, debo aportar las pruebas que tenga sobre los hechos que pueden constituir una infracción a mis derechos y pagar los derechos. Normalmente son 2.900 pesos aproximadamente de derechos. Si hay que pagar copias, anexar copias simples para que se le notifique al presunto infractor, etc. Hecho esto, el INPI va a revisar que todo esté en orden y que cumpla con los requisitos de la solicitud que establece la ley de la propiedad industrial,
y va a notificar, en el caso de que se cumpla, al presunto infractor para que en el plazo de 10 días dé contestación a la solicitud o haga las manifestaciones pertinentes. Hecho esto, se van a desahogar las pruebas, las que se tengan que realizar. Normalmente, cuando se trata de páginas de internet, tenemos que anexar un acta de fe de hechos otorgada por un notario o por un corredor público, en donde se diga cuál es la página o el sitio donde se están violando los derechos. Ya los corredores públicos, sobre todo, tienen mucha expertise en dar fe de sitios de internet sobre el particular, y que es una prueba importante con la que justificamos la violación de derechos. Ojo, el fedatario únicamente va a decir que accedió a internet, que vio esa información. Él no va a determinar si hay o no violación de derechos. Únicamente dice, vino Mario, me pidió que ingresara a este buscador, ingresamos a tal página de internet, aparece tal información, se agrega una impresión a esta acta y eso va a servir como prueba en mi procedimiento de infracción. Posterior a eso, ya que se desahogan las pruebas, el INPI va a citar alegatos y una vez pasado el periodo de alegatos va a cerrar la instrucción y va a citar para dictar una resolución administrativa, que es una especie de sentencia. ¿Cuáles son las consecuencias legales? Puede ser una multa, una sanción económica de hasta 2,000 días de salario, puede ser la clausura temporal o definitiva del establecimiento infractor. Esa es por un lado, y posteriormente a eso, una vez ya que quede firme esa resolución, puedo acudir ante un juez civil a demandar el resarcimiento de daños y perjuicios que me haya causado esa conducta infractora a mis derechos. Ok, eso van de manera separada. Sí, separada. No puedo irme directamente a un juzgado civil y decir, vengo a reclamar una violación de daños y perjuicios por violación a mis derechos marcarios. No. Lo que nos va a pedir el juez va a decir, ¿dónde está tu resolución firme del INPI donde diga que el señor que estás demandando violó tus derechos marcarios? Porque es la autoridad especializada, es a quien le compete determinar si hay o no violación de derechos de marca. Yo aquí, juez civil, únicamente voy a dilucidar si existieron daños y a cuánto ascienden, ¿no? Hay un artículo de la Ley de la Propiedad Industrial que establece parámetros de cuantificación, pero no quiere decir que se tengan por acreditados. Yo en juicio debo justificar que los daños y perjuicios me fueron causados y únicamente el artículo dice que serán resarcidos en relación al 40% del precio de venta de cada producto o servicio que se haya comercializado y que constituya que sea violatorio de los derechos marcarios. Ok, pues amigos, ese tipo de servicios, este tipo de defensa y protección, pues el director del área y socio fundador de Plataforma es el encargado, es el licenciado Joaquín Elizalde. Les recomendamos todos estos servicios porque son de lo mejor que existen en el país, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por otro lado, licenciado y estimado amigo, quisiera preguntarte, esta situación de la propiedad intelectual, realmente con la llegada de las tecnologías de la información, ¿tú has visto que haya realizado algún cambio dentro del sistema, dentro de la misma autoridad del INPI, o se sigue manejando exactamente de la misma forma el procedimiento de un registro de marca, a lo mejor de unos pantalones? Perdón, esa es un poquito la duda para nuestro auditorio, o al que se hace un poco retomando anteriormente para un registro de software. Bueno, el software lo vamos a registrar en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. El trámite ya lo expliqué a grosso modo, más sencillo. Y en el caso del registro de la marca, pues sí, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cabe decirlo y reconocerlo, es un instituto que está muy preocupado con que se presten servicios con la tecnología más avanzada, ¿no? Entonces, por ejemplo, sus sistemas son muy eficaces. Su sistema tiene un sistema MarcaNet para realizar el trámite de registro de la marca, tiene un sistema de consulta de marcas a través de internet, en fin, sí valora mucho y trata de adaptarse a las nuevas tecnologías, sí. El instituto, entonces sí es una autoridad especializada y que cumple con estos estándares tecnológicos. Yo creo que después del SAT y de la firma electrónica, creo que el INPI es una de las autoridades que mejor emplea la tecnología para
una mejor prestación de un servicio público, que al final es lo que hace. Y muy veloz y muy pertinente. Preguntaba si bien nos habías explicado hace un rato, nada más para que quedara claro para el público, porque me he encontrado, nos llaman para hacernos, tú lo sabes, X preguntas, en los cuales comentan, me quiero registrar, quiero hacer el registro de mi marca, de mi software, etcétera. Y ya vieron, amigos, no sé si tenemos el experto. O sea, para todo este tipo de asesoría pueden ponerse en contacto con nosotros en los teléfonos de Data Protección que aparecen en su pantalla o en la página www.dataproteccion.com.mx, donde con gusto les atenderemos todas estas dudas. De hecho, pueden concertar una cita y ya sea su servidor o el especialista, en este caso el licenciado Joaquín Elizalde, los podemos asesorar para ver el registro de sus productos o las marcas de su empresa. Pues amigos, esto ha sido todo el día de hoy en su programa Abogados al Día de Data Protección. Estimado Joaquín, quiero agradecerte enormemente que nos hayas acompañado y hayamos platicado de estos temas que siempre comprometemos a los invitados. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues hoy tú quedas comprometido, quiero que te comprometas, si me haces el favor, si estás de acuerdo, a generar una serie de programas ya de manera más específica. Hoy vimos en general lo que es la propiedad intelectual, nos has plasmado muy bien lo que es la propiedad intelectual. Ahora, si me lo permites, estaría bien que hiciéramos unos programas especiales con temas más especializados para que nuestro público aprenda más o conozca más de este tema. ¿Qué te parece? Súper bien, y para el público pues me comprometo que en la próxima sesión veamos cómo podemos proteger jurídicamente nuestra página web. No, pues ya saben, amigos, ya está la cita para la próxima semana. La página web, casi todos tenemos nuestra página web, pues aquí van a saber cómo protegerla para que la empresa de al lado no vaya a piratearse la palabra, no más usada. Pues amigos, entonces ha sido todo, te agradezco muchísimo. Quiero comentarles que llegó un poco después el ingeniero por cuestiones, ya saben, la vialidad que existe en nuestro país, el tráfico, pues está con nosotros, pero también se compromete, les puedo decir que estará con nosotros más adelante con ese tema de Big Data que vamos a pasarles el día de hoy. Bueno amigos, esto ha sido todo, nos vemos el próximo martes, muchas gracias, hasta luego.